Capítulo 5. Del color de las mariposas al pensamiento abstracto. ¿Qué hace que a los niños se les llene el cuerpo de alegría cuando piensan en ese día que van a hacer una excursión? ¿Cuál es el porqué de esa alegría pensando en escapar de la pequeña cárcel que representa la clase donde se les enseña en el colegio? ¿Por qué muchos niños recordarán toda su vida cuando en una excursión el maestro les explicó el tamaño y las formas diferentes de muchas hojas? ¿El significado multicolor de las alas de mariposa o el abstracto color del arco iris? Sin duda porque ello significa activar los códigos cerebrales profundos, heredados a lo largo de los tiempos, en los que aprender y memorizar era consecuencia de la activación de los procesos emocionales que generan la curiosidad y que como consecuencia abrir la ventana a la atención en los espacios abiertos, a todo aquello que es útil y sirve de supervivencia biológica. Aprender para un niño es un contexto lleno de sonidos, tal vez ancestrales, de colores, formas y diversas, sigue siendo sencillamente placentero e intenso. Y eso es también el juego. Ya lo hemos apuntado antes, un mecanismo emocional disfrazado, con el que el niño adquiere habilidades y capacidades a través de la vorágine de cambios que realiza el cerebro a grandes velocidades. Un corolario se puede sacar de todo esto, y es que todo comienzo del aprendizaje, el más temprano del niño, debería hacerse directamente con el contacto con la naturaleza, no entre cuatro paredes. Así nos revelan los códigos del cerebro y cómo estos han aparecido a lo largo de los procesos evolutivos. Y esta es quizás la primera enseñanza que deberíamos sacar de lo que venimos tratando en este libro y que llamamos neuroeducación. Lo primero es que esto nos enseña, es lo más obvio, es que un niño no comienza a aprender con ideas y con abstractos, sino con percepciones, emociones, sensaciones y movimientos obtenidos del mundo sensorial y como reacción al mundo real. Fuente primigenia de los estímulos y el primer maestro del niño. Es el mundo y todo lo que hay en él y frente de él. A lo que primero se le enseña al niño. Aprender bien de ese mundo es básico, no solo cuando niño, sino cuando después en las enseñanzas regladas y para el resto de su vida, pues estas sensaciones y percepciones y sus experiencias serán los cimientos de su futuro aprendizaje abstracto. El niño es una esponja que absorbe y recoge como si fuera agua todo lo sensorial que le rodea, los colores, las formas, los movimientos, las distintas distancias entre los objetos, los sonidos y las texturas, el gusto y el olor de las cosas. Y es que en un constante aprendizaje, como transforma y cambia su cerebro. Pero esto se sigue inmediatamente de un proyectar al mundo lo aprendido, en donde se le contrasta y reaprende. El niño a los pocos meses tras el nacimiento gatea y explora su entorno. Y es en ese gateo y en ese explorar aprende y graba en su cerebro los programas motores con los que más tarde, pasado el tiempo, podrá utilizarlo como acto motor voluntario y coordinado. El aprendizaje es como el mito del Sísifo. Es un proceso de repetición constante con el que construye recuerdos inconscientes y cimientos que luego le permitirán aprender conscientemente. Ese proceso de mirar, oír, tocar, sobre todo a través del juego, es el primer aprendizaje sólido infantil. Y todo aquello conjugado con la inmediatez de estos significados emocionales que proporcionan los padres, y principalmente la madre. Y todo cobra sentido de supervivencia. ¿Qué quiere decir? De seguridad en seguir vivo, a través de la emoción. Ese fuego que se cincela y forja la realidad de todo lo que se ve y se toca. Hoy empezamos a vislumbrar lo muy negativo que puede resultar para el cerebro de un niño de 1 o 2 años mantenerlo encerrado en una guardería, cuando es bien sabido que las paredes de una guardería deberían ser jardines amplios y extensos, llenos de cosas, vivas o no, que se puedan oír, tocar y oler, y aún hasta lamber, y con las cosas que el niño interactúe constantemente. Será con este andamiaje sólido con el que luego el niño construirá el edificio sólido de las ideas y del pensamiento abstracto.
Y es que nunca hay que olvidar el proceso de evolución biológica, porque poco a poco se puede entender en cualquier área del conocimiento sin tenerlo siempre presente. Y ahí hay que tenerlo en cuenta para entender cómo el proceso de aprendizaje sensorial directo se transformó con el aumento y la complejidad del cerebro, desde pensar con unidades sensoriales concretas a unidades sensoriales abstractas. Y en esta transición tuvo posiblemente su inicio hace nada menos que 1,5 millones de años, en aquel primer antecesor Homo que fue el Homo habilis. Con el cerebro del H. habilis posiblemente fue la cocina primigenia de la mente humana, esa máquina capaz de nombrar cosas abstractas y de planificar y decidir objetivos a alcanzar y comunicarlos. Y con todo ello pasar del lenguaje y el mensaje sensorial y emocional directo con signos y onomatopeyas al mensaje simbólico cifrado. Así se comenzaron a distinguir las cosas del mundo, nombrándolas no con el viejo lenguaje emocional, sino con el nuevo no ético. Es decir, nombrar una idea, un abstracto, si quiere rudo y elemental, y con ello clasificarlo de abstracto de lo que vemos como la flor, la hoja, el árbol, a bases elemental del conocimiento, tal como hoy conocemos. ¿Acaso conocer no arranca claramente con distinguir y clasificar? Sin duda, pero el mensaje importante a transmitir aquí es el de la transición y evolución de ese concreto sensorial al abstracto de las ideas, para señalar lo importante que es aprender desde muy temprano y bien, lleno de realidad. Lo sensorial directo, pues eso es lo que da fundamento sólido para elaborar y aprender bien y transformar después de esos concretos en abstracto. Este proceso de transición que hemos comentado para la evolución se recopila primero en el desarrollo ontogénico del cerebro humano y luego se sigue en los primeros años del niño, ya en contacto con el mundo. De todo ello ya se empiezan a sacar algunos principios básicos para la neuroeducación que deberían llevarnos a cambiar muchas cosas en el inicio del proceso de aprendizaje humano. Insisto en ello. A un niño de 2 o 3 años se le debería enseñar diferentes tipos de hojas, flores, plantas, animales y todos los infinitos registros de formas y colores en el campo, en la naturaleza y menos en el aula con dibujos y tampoco con películas. El niño necesita en la formación inicial saber y aprender qué es una flor, cogiéndola con las manos, mirándola directamente, oliéndola, apreciándola y distinguiendo el tacto de los pétalos y distinguiendo, mirando el cielo azul de otro. Y todo ello, como acabo de apuntar, con protección y sentimiento emocional, con la sonrisa del padre o del maestro. Solo así no se le olvidará jamás y ansiará además sus futuros conocimientos abstractos de una forma sólida sobre cimientos perspectuales emocionales reales, directos. Solo así se construirá luego las ideas de forma más consciente y procederán con ellas a las reflexiones y construcciones racionales y las hipótesis de una forma más consolidada. Con tristeza se oye decir cada vez más frecuente que muchos niños que siempre han vivido en las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, no han visto nunca las estrellas brillantes en el cielo, debido a la contaminación y a la potente iluminación de sus calles, plazas y rascacielos. Y aunque parezca extraño, también hay niños que no han visto nunca una vaca real pastando en los prados. Y es que hoy, tras algunos miles de civilizaciones, el niño se enfrenta cada vez más temprano con el aprendizaje de ideas y conceptos alejados de aquellos estímulos sensoriales activadores de los códigos más genuinos del cerebro y que venimos comentando. Y lo hace además sentado en clases pequeñas y con el rigor y seguridad del maestro que alejan a aquel juego primitivo que generaba aprender y memorizar de lo sensorial directo, a la base de la curiosidad, la atención y el despertar, como acabamos de señalar. Para el ser humano aprender
es hoy un proceso que desde muy temprano, quizás demasiado, se ha llevado a unos niveles de abstracción y de tanto calado intelectual y social, y de alguna manera rompen con aquellas raíces inviolables, genéticas y evolutivas, con aquel origen que significó aprender y memorizar, viendo el vuelo colorido y errático de las mariposas. No convendría repasar y evaluar en qué medida los estímulos que se les enseña hoy para aprender activan con propiedad el código del cerebro más genuino para esta tarea. Es posible que la neuroeducación, a la luz del proceso evolutivo, nos ayude a ayudar a ello y sacar ventaja para llegar a aprender y memorizar mejor.